Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Está claro que el campeón del mundo Magnus Carlsen es una máquina jugando rápido y partidas online. Eso lo ha demostrado, por ejemplo, hace pocos días en el Line Chess, donde quedó campeón, y en este Norway Chess, donde en las partidas Armagedón ha sido simplemente implacable. Pero en el ajedrez clásico parece que es otra historia, ya que en este torneo Magnus ha estado bastante mal en casi todas las partidas. Y en esta quinta ronda, donde se enfrentó al gran maestro Sergei Karyakin, comprobaremos que el noruego no está pasando por su mejor momento. Pero antes de ver la partida, como siempre les recuerdo que si les gustan los videos del canal, no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis para ustedes, pero para mí sería de gran ayuda. Con piezas blancas, el gran maestro ruso Sergei Karyakin inicia la partida con la jugada E4 y con las negras el campeón del mundo responde con C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y E5. Tenemos una variante pelican de la siciliana. Caballo de B5, D6, caballo D5. Aquí hay otras jugadas como alfil G5, pero igual esto es muy teórico. Caballo por D5, E por D5, caballo E7, C4, caballo G6, dama A4, amenazando allí un descubierto, alfil D7 y dama B4. Fíjense que esta jugada amenaza el peón de D6 y también indirectamente el de B7, por lo que Carlsen juega dama B8 defendiendo ambos puntos. H4, las blancas se lanzan con todo por el flanco de rey y H5 de Carlsen deteniendo esta, digamos, avance del peón blanco. Alfil E3, A6, caballo C3, alfil E7, G3, enroque corto, alfil E2, atacando en H5 y B5 del campeón del mundo, una variante muy interesante en donde las negras sacrificarán un peón, pero van a lograr una muy buena iniciativa. C por B5 de Karyakin, A por B5, alfil por H5 del ruso aceptando el peón y alfil D8. Fíjense que este alfil va a cambiar de diagonal para ganar algunos tiempos. Enroque, caballo E7, alfil G5, alfil A5 se amenaza a la dama, dama B3 y caballo F5. Fíjense en la posición. Las negras tienen peón de menos, pero sus piezas realmente están muy bien colocadas. De hecho, ese caballo se dirige a D4 desde donde tal vez pueda nuevamente amenazar la dama blanca. Por eso Karyakin juega caballo E2, alfil B6 de Magnus, torre AC1, torre A4, torre C6 y ahora Magnus comete una imprecisión. Realmente hasta aquí venía jugando muy bien. Esa jugada torre A4 fue muy buena porque la torre se activa rápidamente. Pero aquí Karyakin hace una jugada también muy buena que es torre C6, entregando calidad a lo que el campeón del mundo juega alfil por C6, aceptando este sacrificio del ruso. Realmente esto no era lo mejor. Aquí lo mejor para las negras tal vez era dama A7 pasando de esa calidad, amenazando en A2. Y si por ejemplo A3 de la blanca defendiendo, entonces alfil C5 y las negras siguen estando muy bien sin necesidad de capturar la calidad. Además la torre blanca en C6 ahora parece que está un poco torpe. Pero en lugar de eso, tras alfil por C6 del campeón del mundo, ahora Karyakin será quien logra una iniciativa muy buena. D por C6, torre C4, A4 del ruso y caballo D4 de Carlsen, que nuevamente no atina la mejor jugada. Aquí lo mejor era capturar ese peón de A4 para no crearle una amenaza tan fuerte a las blancas que ya se darán cuenta cuál es. Tras caballo D4, el ruso juega caballo por D4, alfil por D4 y A por B5. Fíjense que estos peones van a ser claves en la posición. Realmente son muy peligrosos. Magnus confiaba en que se podían bloquear, pero esto no es tan fácil. D5 del campeón del mundo, que también confía en sus peones centrales. Torre C1, torre por C1 y alfil por C1. Fíjense que normalmente cuando tenemos desventaja material no es conveniente cambiar piezas, pero por supuesto las blancas tienen dos peones muy fuertes y Karyakin confía en ellos. Dama B6 de Magnus amenazando en F2 y alfil E3. Las blancas poseían la poderosa pareja de alfiles en compensación por la calidad, pero Karyakin la entrega
porque como les digo, confía mucho en sus peones pasados. Alfil por E3, F por E3, torre D8, también creando la amenaza del peón D. Rey G2, G6, alfil E2, rey G7, dama C3, D4, E por D4, E por D4 y dama D3. Fíjense que las negras también tienen un peón pasado, que es el de D, pero está perfectamente bloqueado por las blancas. Ahora Carlsen juega dama A5 y dama C2 de Karyakin, que en este momento tal vez no es la mejor, pero tampoco es mala. Lo mejor quizá era H5, intentando crear nuevas debilidades por el flanco de rey, aprovechando que el rey está bastante solo. Pero bueno, tras dama C2, Carlsen juega dama B4. Quizá era mejor torre 8 para tener amenazas como dama E1. Pero tras dama B4, B3 del ruso, torre 8 de Carlsen, alfil C4. Y ahora aquí Karyakin realmente dejó pasar una posibilidad muy interesante. Alfil C4 no es la mejor jugada. Aquí la mejor era C7. Y ya parece que las blancas ganan de forma lineal. Fíjense. Tras torre C8 para evitar la corona vendría alfil G4. Y si F5 nuevamente defendiendo la torre, entonces alfil por F5, un bombazo que básicamente le daría la victoria a las blancas. Traje por F5, dama por F5, se amenaza la torre. Y aquí las negras tienen solo dos opciones. Por ejemplo, tras torre por C7 vendría dama E5. Y aunque es un final de damas, realmente las blancas tienen suficiente material para ganar, sobre todo por ese peón de B6, de B5. Y la otra posibilidad, en vez de capturar, era tal vez dama F8, pero igualmente tras dama por F8 y rey por F8, B6, y recuerden que los peones en este caso son más fuertes que la torre, así que no hay nada que hacer para las negras. En lugar de eso, Karyakin escoge alfil C4, Magnus juega torre E7, dama F2 del ruso, dama C3 de Magnus, dama F3, dama B4, rey H3, dama D6, dama F4 y ahora Carlsen ya definitivamente entrega la partida con la jugada dama por F4. Tal vez un mal cálculo del campeón del mundo, si bien aquí las blancas están mejor. Carlsen podía seguir aguantando con dama C5 porque mientras hayan damas en el tablero todavía había alguna esperanza. Pero tras dama por F4, G por F4 de Karyakin, D3 del campeón del mundo y alfil por D3 de Karyakin. Fíjense que las negras van a ganar más material. Torre E3 de Magnus, rey G2 y torre por D3. Pero ahora Karyakin juega B6 y recuerden que dos peones en sexta siempre son más fuertes que una torre. Así que aquí ya no hay nada que hacer para las negras. Torre por B3, B7, torre B6 y H5. Fíjense que aquí Karyakin es muy preciso y hace la mejor jugada. Tal vez con C7 igual se gane, pero las blancas quieren evitar cualquier posible muralla que haga Carlsen con su rey, los peones y la torre. Así que lo primero que piensa Karyakin acá es debilitar aún más el flanco de rey. G por H5, capturando el peón Carlsen. Rey H3 de Karyakin, que no tiene apuro porque sabe que sus peones son muy fuertes. Torre por C6 del campeón del mundo. B8 igual dama de Karyakin. Torre C5. Dama B2 jaque. F6 y rey H4, jugada tras lo cual el campeón del mundo decide abandonar porque sabe que no hay ninguna posibilidad aquí de hacer ninguna muralla ni ningún tipo de truco, simplemente está completamente perdido. Así que, ¿qué les pareció esta partida? Realmente Magnus no está en su mejor momento en partidas clásicas. Fíjense que tuvo una posición bastante interesante cuando sacrificó el peón, pero después no consiguió las mejores jugadas, mientras que Karyakin logró jugarle a Magnus como se debe, complicándole al máximo, buscando el error del noruego. Bien amigos, si les gustó esta partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis, pero para mí sería de gran ayuda. Además, me pueden dejar en los comentarios quién es su favorito para este torneo y para el próximo duelo por el título mundial en donde se enfrentarán Nepo y Carlsen.
Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.